Hay momentos en la vida en que la verdadera sabiduría se revela no en lo que aceptamos, sino en lo que negamos. El poder del no es, en la tradición judía, una de las expresiones más profundas del libre albedrío humano. El primer acto de libertad, enseñan los maestros, no fue decir sí a la vida, sino rechazar lo que esclaviza el alma. Y es justamente ahí donde comienza la prosperidad, en el instante en que el ser humano aprende a negar lo que lo aprisiona. El Talmud afirma que quien es fuerte es aquel que se domina a sí mismo. Y dominarse es, ante todo, saber decir no. El hombre que no domina sus deseos se convierte en siervo del azar, rehén de impulsos, víctima de emociones que lo alejan de su propósito. La prosperidad, por lo tanto, no comienza con la acumulación, sino con la depuración. No es un camino de añadir, sino de sustraer. Aquel que desea prosperar necesita, primero, limpiar el terreno del alma. Los sabios de Israel comprendían que la riqueza no es un premio concedido, sino una consecuencia natural de un modo de vivir. Y ese modo de vivir está delimitado por fronteras éticas. Él no es el muro invisible que protege el jardín de la abundancia. Él no es la muralla de la Jerusalén interior, aquella que impide a los invasores profanar lo sagrado. Decir no a lo superfluo es decir sí a lo esencial. Así se inicia la jornada de los 7 noes, 7 negativas sagradas, 7 filtros de sabiduría que purifican la mente y abren espacio para la verdadera prosperidad. El primer no, no a la envidia. Ninguna mente envidiosa prospera, porque la envidia es una negación disfrazada de la propia luz. Cuando alguien envidia el éxito del otro, está, en verdad, diciendo al Creador, no acepto lo que me diste. Y quien no acepta su propio camino no puede caminar. La envidia paraliza porque quita el foco del propósito y lo pone en el espejo de los demás. La Torá enseña, no codiciarás, no es solo una prohibición moral, sino una sabiduría psicológica. Quien gasta energía comparándose, no construye. La prosperidad nace cuando se transforma la envidia en inspiración. Cuando el éxito del otro se convierte en prueba de lo que es posible, la energía de la envidia se transmuta en combustible creativo. Por eso, los sabios decían, aprende de todos, pero no te compares con nadie. Cada alma tiene su ritmo, cada misión su tiempo. El verdadero próspero es aquel que observa el mundo y pregunta, ¿qué puedo aprender, en lugar de por qué él tiene y yo no? El segundo no, no al desperdicio. El desperdicio es el pecado silencioso de las civilizaciones prósperas. Cuando alguien desperdicia, rompe la cadena de la bendición. El Talmud relata que, en tiempos de abundancia, los justos se preocupaban por no tirar ni siquiera las migajas, pues cada fragmento de pan era visto como una chispa de vida. Desperdiciar es ignorar el esfuerzo invisible que trajo aquella bendición hasta sus manos. La prosperidad judía es profundamente ecológica, espiritual y responsable. Lo que no se usa debe ser compartido, y lo que se recibe debe ser honrado. Hay quien piensa que prosperar es tener lo suficiente para no tener que preocuparse por el desperdicio. Pero en la sabiduría judía, prosperar es justamente preocuparse, incluso en la abundancia, por el destino de lo que se tiene. El dinero, el tiempo, las palabras, la atención, todo es sagrado. Y cuando una persona comienza a administrar con celo lo pequeño, el Creador le confía lo grande. El desperdicio es el antiagradecimiento, es la negación práctica de la gratitud. El tercer no, no a la prisa. La prisa es el enemigo del propósito. En hebreo, la palabra emuná, fe, tiene la misma raíz que lei tamen, que significa entrenarse, ejercitarse. La fe, por lo tanto, es un entrenamiento, no un impulso. Quien tiene fe no corre, confía. La prisa es el síntoma de quien no cree en el tiempo. Es la ansiedad de querer cosechar lo que aún no ha sido plantado. El pueblo de Israel aprendió a esperar 40 años en el desierto antes de entrar en la tierra prometida, y cada año era una lección de paciencia espiritual. El mundo moderno confunde velocidad con progreso, pero los sabios sabían que el fruto madurado antes de tiempo se pudre por dentro. La prosperidad auténtica es resultado de un ritmo alineado con el propósito. Cuando alguien aprende a esperar el momento justo de cada cosa, está en sintonía con el ciclo de la creación. El Sabbat, por ejemplo, es el no semanal a la prisa. Es el momento en que el hombre dice al mundo,
yo no soy siervo del tiempo, el tiempo es mi socio. El cuarto no, no a la deshonestidad. Este quizás sea el más fundamental de todos, porque la deshonestidad es el veneno que mata la prosperidad de raíz. El dinero obtenido por la mentira nunca permanece. La riqueza construida sobre la deshonra se derrumba porque carece de cimiento espiritual. La palabra hebrea emet, verdad, está formada por las letras Aleph, Mem y Tab, la primera, la del medio y la última del alfabeto, indicando que la verdad sostiene el todo. La mentira, en contrapartida, es frágil porque vive de pedazos. Los maestros del Talmud decían que el sello de Dios es la verdad. Esto significa que donde hay falsedad, el Creador se ausenta. Y donde Él se ausenta, la bendición se deshace. La prosperidad, por lo tanto, es inseparable de la integridad. Ser honesto no es solo una virtud moral, sino una tecnología espiritual de atracción de abundancia. Cada transacción, cada contrato, cada palabra es una oportunidad de alinearse con la fuerza de la verdad y la verdad es el canal directo de la bendición. El quinto no, no a la ingratitud. El ingrato está ciego a los milagros que lo rodean. Vive en carencia incluso en medio de la abundancia. La gratitud, en el judaísmo, es el inicio de la fe y el motor de la prosperidad. Toda mañana, el judío recita, Mode ani lefanecha, agradezco ante ti, incluso antes de abrir completamente los ojos. Esto enseña que el primer acto consciente del día es reconocer el don de la vida. Quien comienza agradeciendo, abre las puertas de la abundancia invisible. La ingratitud, por el contrario, cierra esas puertas. Es el acto de quien exige, pero no reconoce. Y el universo, reflejando esa energía, responde con escasez. La prosperidad es una danza de reciprocidad entre el Creador y la criatura. Cuando el hombre agradece, devuelve a la fuente una porción de luz, y esa luz regresa multiplicada. El ingrato interrumpe el flujo y se sorprende con el vacío. El sexto no, no al miedo. El miedo es la cárcel del alma. Es lo opuesto a la fe. No hay prosperidad donde hay miedo, porque el miedo bloquea la acción. El miedo es la creencia inconsciente de que estamos solos. Pero el judaísmo enseña que nunca lo estamos. Cada paso es acompañado por una presencia, y cada desafío es una convocatoria a la valentía. El miedo es natural, pero permanecer en él es una elección. Los sabios decían que la valentía no es ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar a pesar de él. Abraham dejó todo lo que conocía para seguir una promesa invisible. Moisés enfrentó al faraón con solo una voz y un cayado. David derrotó a Goliat porque creía más en la fuerza de la fe que en el tamaño del gigante. El miedo es una prueba de confianza, y cada vez que alguien elige actuar aún temiendo, una parte del cielo se abre. El séptimo no, no a la soberbia. La soberbia es la ilusión más peligrosa de la prosperidad, porque hace que el hombre crea que es la fuente de su propia bendición. El orgullo desconecta el canal de la abundancia, pues el flujo divino solo pasa por quien reconoce el origen. Los sabios decían, todo lo que el hombre tiene, pertenece a Dios, Él solo administra. La humildad es la conciencia de esa administración sagrada. La soberbia no es solo arrogancia externa, sino también la sutileza de pensar ya no necesito aprender más. A partir de ese pensamiento, el alma comienza a encogerse. El humilde, al contrario, se expande, porque permanece abierto a la luz. La prosperidad judía es, sobre todo, una prosperidad de conciencia, saber que todo es un préstamo divino, y que la mayor riqueza es poder servir con lo que se tiene. La síntesis de los 7 noes y su aplicación práctica. Estos 7 noes son, en realidad, 7 afirmaciones poderosas. Decir no a la envidia es decir sí a la propia jornada. Decir no al desperdicio es decir sí a la responsabilidad. Decir no a la prisa es decir sí a la confianza. Decir no a la deshonestidad es decir sí a la integridad. Decir no a la ingratitud es decir sí a la plenitud. Decir no al miedo es decir sí a la fe. Decir no a la soberbia es decir sí a la sabiduría. En cada no, hay un eco del Sinaí, el momento en que el pueblo aprendió que la libertad se construye con límites. Él no es el molde que da forma a la luz. Así como el vaso necesita bordes para contener el agua,
el alma necesita fronteras para contener la bendición. Si no, él sí se pierde. La sabiduría judía siempre entendió que la riqueza no es un fin, sino un medio. Un medio de revelar luz, de reparar el mundo, de expresar lo divino a través de lo material. Sin embargo, el ser humano moderno ha olvidado el arte de discernir. Quiere el oro, pero no el propósito. Desea los frutos, pero desprecia las raíces. Por eso, prosperar se ha convertido, para muchos, en una carga y no en una bendición. El secreto está en revertir la lógica, no preguntar cuánto puedo tener, sino cuánto puedo servir. Y servir exige conciencia, conciencia que se construye con noes. Cuando el hombre aprende a decir no a lo que lo empobrece por dentro, crea espacio para lo que lo enriquece de verdad. Y aquí está la clave práctica de los 7 noes, cada uno de ellos es una herramienta de crecimiento, una disciplina espiritual y financiera que moldea el carácter y fortalece el canal de la bendición. El no a la envidia, por ejemplo, es la base de la autosuficiencia emocional. En la práctica, se traduce en cultivar la mirada interna. En finanzas, significa dejar de medir el éxito por comparación. El emprendedor o profesional que vive mirando el resultado del otro se vuelve reactivo, no creativo. La envidia lo empuja a decisiones impulsivas, inversiones precipitadas, gastos por estatus. La sabiduría judía enseña que el envidioso intenta comprar identidad con dinero, pero la identidad no tiene precio. La verdadera libertad financiera nace del contentamiento, del dayenu. Esto ya sería suficiente, expresión cantada en la Pascua judía para recordar que cada bendición, incluso parcial, es total cuando se reconoce. Cuando la mente se libera de la comparación, la creatividad florece. El individuo deja de correr detrás y comienza a crear. La prosperidad pasa a ser consecuencia natural de la expresión auténtica. Aquel que vive inspirado, no envidiando, se convierte en canal de innovación y el universo conspira a su favor. El no al desperdicio, aplicado a la vida práctica, es un código de gestión. El pueblo judío, a lo largo de los siglos, aprendió a prosperar incluso en tiempos de escasez porque dominaba el principio de la conservación. Cada recurso es una chispa divina y desperdiciarlo es desperdiciar una oportunidad de co-crear con el Creador. Esto se traduce, hoy, en administrar con conciencia cada unidad monetaria, cada minuto, cada talento. El desperdicio financiero es la versión moderna de la ingratitud. Gastar sin propósito es decirle al universo que lo que se tiene no es valioso. Un empresario judío suele hacer una pregunta antes de cualquier gasto: ¿qué luz va a revelar este dinero? Esa pregunta lo cambia todo. Si la respuesta es ninguna, el gasto se transforma en sombra. El dinero no es enemigo de la espiritualidad, el uso inconsciente sí lo es. La prosperidad judía es, por eso, una teología de la utilidad sagrada. Todo lo que se usa con propósito expande el bien. El no a la prisa es quizás el más desafiante en el mundo moderno, donde la velocidad se ha convertido en virtud. Pero en la lógica divina, el tiempo no es obstáculo, es socio. El agricultor que planta y riega confía en el proceso invisible del crecimiento. Así también el inversor sabio, el emprendedor paciente, el estudioso diligente. La prisa es la prisa de quien duda. Y dudar es interrumpir el flujo de la confianza. En negocios y finanzas, la prisa se manifiesta en especulación, miedo a perder oportunidades, decisiones sin análisis. Pero lo que es apresurado se disipa. El dinero que llega antes de la madurez del alma se convierte en maldición. Al judío que trabaja para prosperar se le enseña a no buscar el lucro fácil, porque ganancias rápidas empobrecen, dice el libro de Proverbios. La lentitud consciente es sabiduría en movimiento. El no a la deshonestidad es el pilar invisible de toda prosperidad duradera. La riqueza que permanece es la que es justa. Y justicia, en la tradición judía, no es solo obedecer la ley, sino honrar la verdad. El din, juicio, y el emet, verdad, caminan juntos. No hay justicia sin verdad, ni riqueza sin ética. Un comerciante judío, en cualquier época, sabía que engañar a un cliente no era solo una ofensa moral, sino una ruptura de contrato espiritual. El lucro injusto mancha la energía del dinero. Y dinero manchado trae inquietud. La prosperidad limpia, por otro lado,
trae paz. Por eso, los sabios recomendaban que, al cerrar un negocio, la persona se preguntara a sí misma, ¿esta ganancia me acerca o me aleja de mi integridad? La verdad es la mejor estrategia a largo plazo. Puede parecer más lenta, pero es más sólida. El deshonesto necesita esconder, el honesto puede crecer. La transparencia es fuerza invisible que atrae confianza, y la confianza es el activo más valioso de la prosperidad. El no a la ingratitud es la clave de la expansión. La gratitud no es solo emoción, es práctica diaria. Es una forma de lenguaje con el universo. En finanzas, significa celebrar lo que se tiene antes de buscar lo que falta. Un hombre que agradece por el primer cliente, por el primer salario, por el primer lucro, abre espacio para más. Aquel que se queja de lo que tiene, cierra el canal. Los maestros enseñan que el alma ingrata no reconoce el milagro de la hora, y por eso el futuro le es negado. Agradecer transforma el estado mental de la escasez en vibración de plenitud. El ingrato está siempre esperando lo que vendrá, el grato ya vive lo suficiente. Y cuando se cultiva la conciencia de lo suficiente, el universo se mueve para entregar el exceso. El no al miedo es, en la práctica, el corazón de la fe aplicada a la prosperidad. El miedo es el guardián de la puerta entre el potencial y la realización. Aparece siempre que estamos a punto de expandirnos. Y la prueba es siempre la misma, creer en lo invisible. El miedo a perder impide la ganancia. El miedo a intentar impide el descubrimiento. El miedo a fallar impide el aprendizaje. En la tradición judía, la valentía es espiritual, es la certeza de que no estamos solos en el esfuerzo. Cuando el hombre actúa con fe, se convierte en socio de Dios. El miedo encoge el campo de las posibilidades, la fe lo expande. Por eso, cada acto de valentía es una oración silenciosa. Y cada paso dado con confianza es una declaración, yo creo que el universo es benevolente. Por último, el no a la soberbia es la firma de la prosperidad duradera. La humildad no es pensar menos de sí, es pensar menos en sí. El próspero verdadero es canal, no dueño. Comprende que el flujo pasa por él para alcanzar a otros. El orgulloso bloquea el flujo porque cree que el mérito es solo suyo. El humilde lo mantiene porque reconoce que todo es asociación divina. En la práctica, el humilde escucha más, aprende siempre, distribuye mejor. Entiende que la fortuna que retiene sin propósito se transforma en carga, pero la fortuna que circula se multiplica. Es por eso que, en comunidades judías, el diezmo, maaser, es innegociable, no como impuesto religioso, sino como ejercicio de humildad. Dar el 10% es recordar que el 100% pertenece al Creador. Estos 7 noes no son solo principios espirituales, son mapas de gestión de la energía vital. En cada uno hay una invitación a reorientar la mirada, del tener al ser, de la ganancia al propósito, de la acumulación al flujo. La prosperidad, en la esencia judía, es una consecuencia natural de la armonía entre ética, esfuerzo y fe. Y aquí reside la práctica mayor, vivir con propósito. Propósito es el hilo invisible que cose los 7 noes en un tejido único. Cuando alguien dice no a la envidia, practica el propósito de la autenticidad. Cuando dice no al desperdicio, cumple el propósito de la responsabilidad. Cuando dice no a la prisa, vive el propósito de la confianza. Cuando dice no a la deshonestidad, manifiesta el propósito de la verdad. Cuando dice no a la ingratitud, honra el propósito de la reciprocidad. Cuando dice no al miedo, activa el propósito de la fe. Y cuando dice no a la soberbia, consagra el propósito de la humildad. Todo lo que queda después de estos noes es el ser esencial, el espacio vacío que el Creador puede llenar con bendición. Prosperar, entonces, deja de ser una búsqueda y se convierte en un estado de alineación. Y así llegamos a la síntesis práctica, la invitación final, la llamada a la acción. El universo responde a la claridad. Cada no dicho con conciencia es un decreto de libertad. Y cada sí que nace de esos noes es una puerta abierta al flujo de la prosperidad. ¿Qué te aprisiona hoy? ¿Qué deseo, miedo o impulso te aleja de tu propósito? La respuesta a esa pregunta es el primer paso de tu liberación. La prosperidad no se conquista, se revela.
Ya existe en potencia dentro de ti, esperando que el ruido del exceso se calle. Comienza hoy. Di no a la comparación y celebra tu camino. Di no al desperdicio y honra lo que tienes. Di no a la prisa y confía en el tiempo divino. Di no a la mentira y vive en verdad. Di no a la ingratitud y practica la abundancia. Di no al miedo y elige actuar. Di no a la soberbia y sirve con alegría. Entonces verás el milagro suceder, el mundo externo cambiará porque tu vibración interna ha cambiado. La prosperidad vendrá porque tu conciencia ya la reconoce como natural. El Creador responde a la coherencia y el universo conspira por quien vive en verdad. Hoy es el día de decir 7 noes y un gran sí, el sí a tu misión, a tu dignidad, a tu luz.